Fausto, buenos días, bienvenido. Carmen, muy buenos días y muchas gracias por el espacio. Al contrario, gobernador, ¿qué panorama para Michoacán, qué panorama para usted? Un estado de la República donde ha habido directamente ya pues una intervención federal, como se ha visto, el nombramiento de un comisionado especial, el despliegue de todo el gabinete para anunciar un conjunto de medidas para Michoacán, 45,000 millones de pesos, que ya me dará usted cuántos estaban ya etiquetados y cuántos son nuevos. En fin, todo un panorama que hace de Michoacán, déjeme decirlo de esta manera, una especie de situación o de estado de excepción, excepcional circunstancia como para que excepcionalmente se anuncie todo lo que se anunció. ¿Cuál es, Fausto, para usted el impacto que tiene todo esto para el estado que usted gobierna? Es un impacto indiscutiblemente positivo. Esto se debería haber aplicado desde hace 12 años. 12 años. 12 años, mínimo, ¿eh? Y bueno, finalmente había acciones contra la delincuencia muy importantes, como aquella famosa declaración de guerra y los 10,000 elementos, etcétera. Pero era unilateral, era sin consenso, era sin la armonía, obviamente con los estados y mucho menos con los municipios. Había razones posiblemente de desconfianza. Entonces nosotros desde hace 2 años que llegamos, le planteamos al presidente Felipe Calderón pues, la necesidad de que intervinieran fuerte, y no nada más en materia de seguridad. Las causas profundas. ¿Usted le propuso a Felipe Calderón? Sí, por supuesto que estábamos insistiendo, e inclusive, bueno, pues para rehacer las relaciones, para restablecer la confianza, le pedimos de que nos nombraran al secretario de Seguridad Pública, que lo nombraron, buen elemento. Pero bueno, pero también lo dejaban solo. Pero a ver, en Michoacán y con Calderón ahí, como usted bien recuerda, inició la llamada guerra contra el narcotráfico, cuyas consecuencias y efectos son verdaderamente graves, desastrosos. Claro, bueno, la palabra es desastrosos. Y empezó en Michoacán. ¿Cómo es que empezó en Michoacán? ¿A quién se le ocurrió convocar al gobierno? ¿Fue idea de Calderón? ¿Fue idea de Cárdenas? ¿Lázaro fue convocatoria de usted? ¿Cómo fue que Calderón dijo, aquí arrancamos lo que marcó un sexenio trágicamente? Sí, el gobernador Lázaro Cárdenas solicitó el apoyo de la Federación. ¿Creen que esto de que nuevamente yo solicito el apoyo de la Federación es nuevo? No, hay un antecedente muy claro en donde Lázaro Cárdenas solicita el apoyo de la Federación. Y bueno, lo hay en alguna forma, vuelvo a repetir. Y ahora la nueva estrategia consiste en aprender de esa estrategia que no fue la más correcta, por supuesto. ¿En qué falló esa estrategia, Fausto? Yo creo que falló en que no hubo la comunicación y la confianza, posiblemente con algunos elementos que ellos tenían, de no confiar. Las relaciones estaban rotas entre el gobierno del Estado y la Federación. No en el de Lázaro Cárdenas, sino en el que siguió, con Leonel. El que siguió. O sea, el problema fue la falta de confianza hacia Lázaro, ¿no? Pues era de oposición y todas esas cuestiones. Y luego, obviamente, se recrudeció de manera brutal entre el maestro Leonel Godoy y el presidente Felipe Calderón. ¿Qué significa desconfianza para efectos prácticos? ¿Que no cruzaba la información entre unos y otros? No cruzaban, por supuesto, la información. Cada quien jalaba por su lado. La diferencia... El resultado es desastroso. Desastroso. La diferencia en esta ocasión es que hay total armonía, comunicación entre la Federación y el Estado. Inclusive, bueno, pues nosotros hemos propuesto de que sean gentes de ellos mismos, el procurador y el secretario de Seguridad Pública. Y esto alguna gente lo ve como un desdoro, como un allanamiento de la soberanía. A mí lo que me interesa verdaderamente es la seguridad, la tranquilidad de la población. Pero algo más, algo importantísimo, es decir, va acompañada de desarrollo social. El gran problema de Michoacán es el desarrollo social, es el abandono de toda la tierra caliente y muchas zonas de Michoacán. Entonces, cuando tenemos las principales riquezas en Michoacán, ¿verdad? En la minería, en la agricultura, somos los principales productores del país, en materia de limón, de mango, de zarzamora, de aguacate, de guayaba, en fin. Entonces, bueno, pues yo creo que vale la pena
el que se le esté invirtiendo como ahora en el desarrollo social, atacando verdaderamente las causas del Estado. Gobernador, se le ha dicho de todo a usted, y usted lo dijo incluso de alguna manera en alguno de sus discursos recientemente. Se le ha dicho de todo, se le ha dicho hasta florero, se le ha dicho que ha sido desplazado, que el gobernador, bueno, pues ya quedó como una figura decorativa, porque al enviar la Federación un comisionado, y un comisionado que tendrá una especie de staff presidencial, porque cada una de las secretarías tendrá que enviar a un funcionario de alto nivel, dijo Peña Nieto cuando hizo el anuncio. ¿Dónde queda usted como figura de gobierno? Usted quedó totalmente, digámoslo así, satelital respecto a las decisiones. No hay nada de eso. El acuerdo lo construimos juntos. El acuerdo, yo lo solicité el acuerdo. Lo construimos juntos. El comisionado también. Obviamente, se construyó obviamente por parte de la Federación, por decisión del presidente de la República, pero con consentimiento absoluto de nosotros. Y estamos muy contentos. No sé a qué le llamen florero, si el que jalemos recursos económicos, si el que jalemos obviamente en materia de seguridad más fuerzas necesarias obviamente para atacar a la delincuencia, si eso es florero, encantado de la vida. A mí lo que me interesa no es un Michoacán etéreo, no un Michoacán volátil, conceptual. A mí lo que me interesa es que cada uno de los michoacanos tenga tranquilidad, que se vea roto, por supuesto. Fausto Vallejo, gobernador, se anunció, además del comisionado y todo lo demás que aquí hemos comentado, el paquete de 45,000 millones de pesos para un conjunto de decisiones y de estrategias. Aquí hay una duda y le pregunto y le pido que nos la disipe. De los 45,000 millones de pesos que se anunciaron, ¿cuántos son realmente nuevos para Michoacán? ¿O cuántos sumaron en una gran bolsa de 45,000, pero que ya estaban etiquetados para el presupuesto del Estado? ¿Cuántos son nuevos y cuántos son...? Sí, claro. Son 57,600 millones de pesos el presupuesto asignado. 57,600. El que ya tenía. Y el paquete que está anunciando el presidente de la República, de 45,000 millones de pesos más, lo están desglosando cada uno de los secretarios. Lo dijo en forma muy precisa el secretario de Gobernación, don Miguel Ángel Osorio Chong. Sí, conforme vayan yendo los secretarios, nos van a ir anunciando las diferentes acciones. ¿Cuánto llevamos ahorita? ¿Cuánto nos han anunciado ahorita en forma precisa, etiquetada? 10,500 millones de pesos. Déjeme entenderle. Ustedes, de por sí, Michoacán, de por sí ya tenía 57,000 millones en su presupuesto 2014. Así es. Ese ya está. Lo autorizado por el Congreso del Estado, por el federal, etcétera. Los 57,000 se daban ya por sentados, por aprobados en 2014. De esos 57,000 no hay 45,000 nuevos. Es decir, esos 45,000 millones que anuncia Peña Nieto en ese despliegue tan importante que se hizo en Morelia, ¿son parte de esos 57? ¿Los 45 están integrados a los 57? No, son diferentes. Cuénteme. ¿Le puedo leer? Sí, venga. ¿Se vale? Venga. Para que no estemos con... Me aguanto un segundo y regresamos con ese documento. Claro. Volvemos. Regresamos esta mañana con Fausto Vallejo, gobernador de Michoacán, en esta cabina. Fausto, bueno, yo preguntaba sobre los 45,000 millones de pesos y preguntaba si eran parte ya de los 57,000 millones de pesos aprobados en el presupuesto, o son distintos, o son aparte. En fin, de ese tema estábamos hablando. Recapitulo. El señor secretario de Gobernación ya lo señaló con precisión. Conforme vayan yendo los secretarios a Michoacán, nos van a ir anunciando cuál es el adicional. Yo aquí tengo algunas cifras, si me lo permite. Zagarpa pasa de 2,500 a 3,500 millones de pesos. Escuela digna y tiempo completo, 220 millones de pesos más. La segunda terminal de contenedores en Puerto Lázaro Cárdenas, 2,000 millones de pesos. Primera etapa de carretera Jiquilpan-Zaguayo, autopista, 1,500 millones de pesos. Esto ya estaba consignado que se iban a iniciar, pero aquí ya nos están precisando la cantidad. ¿Sí? Autopista Zitácuaro Valle de Bravo, 950 millones de pesos. Libramiento norte de Morelia, 500 millones de pesos. Ampliación a 4 carriles de la carretera Pátzcuaro-Tacámbaro, 250 millones. Carretera Uruapan-Zamora, 600 millones, que es importantísima esta. El libramiento de Uruapan, 120 millones. Libramiento poniente Morelia, 1,300 millones. Libramiento ferroviario de Morelia, 726. Hospital regional, la red hospitalaria, extraordinario. Ampliación del hospital de Zitácuaro,
60 millones, el de Apatzingán 185, que será inaugurado el 22 de octubre en el bicentenario de la Constitución de Apatzingán. Eso pues, es extraordinario para nosotros. La unidad de nefrología en Hidalgo, 60 millones de pesos, que ya estaba etiquetado, pero le están dando más recursos económicos para 25 máquinas de hemodiálisis, en donde hay un problema muy serio de problema de riñón. Luego tenemos el hospital infantil este año, 150 millones de pesos más en Morelia, el de el Hospital General 200 millones de pesos más, 350,000 becas en todos los niveles educativos, acuerdo de coordinación con la Comisión de Desarrollo Indígena, 338 millones de pesos, y bueno, aquí le podemos seguir. ¿Y la suma que le da ya el desglosado? Son 10,500. 10,500. Y que son adicionales a los 57,000. Y en los próximos días, bueno, pues tendremos lo anterior. O sea, para sumar los 45. Para sumar los 45, que yo espero que se alcancen a aplicar en este año. Pero ya hay cifras muy concretas y se empieza a ver. Ahora el problema, yo estoy contentísimo con el apoyo de la Federación, mi reconocimiento al jefe de la República, mi reconocimiento a Miguel Osorio Chong. Estoy contento con el comisionado Alfredo Castillo también, porque bueno, pues se ha avanzado sobre todo en materia de seguridad. Es decir, en este mes 530 detenidos. Dígame una cosa, Fausto, sobre uno de los elementos fundamentales en los últimos años para Michoacán, y en el último año en particular, para ser precisa, que conocemos como las autodefensas. ¿Qué me dice usted? ¿Cuál es su diagnóstico de cómo es que surgieron grupos de personas que finalmente tomaron armas para defenderse del crimen organizado? ¿Qué dice sobre las acusaciones que se les hacen a estos grupos desde algunos puntos, hablando de que algunos están infiltrados, otros no? ¿Usted tiene claro el mapa de las autodefensas? ¿Tiene claro de dónde vienen, el quién es quién y lo que está pasando en este momento? No tengo toda la película completa, pero sí conozco a muchísimos de los actores de los autodefensas. Cuénteme de ellos. Yo creo en un Fructuoso, en un Hipólito, en un Martín, en una Ticha, ¿verdad? Que son gentes de los que comandan fundamentalmente. Hay otras gentes que no conozco. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el que le dicen el americano, ¿verdad? El de Buenavista, Simón, no lo conozco, ¿verdad? En realidad. Y 2, 3 más que no se me escapan. Conozco al hermano del abuelo, que fue presidente municipal. Uriel, ¿verdad? Su hermano, que fue presidente municipal, que no fue mal presidente municipal, ¿verdad? Por cierto. ¿Qué dice del caso del abuelo? Porque aquí se armó desde luego un gran revuelo cuando se vio la foto. Se debe de clarificar al 100%. Pero bueno, una fotografía, ¿verdad? Pues no implica, no puede ser ese arrocito, ¿verdad? Ese prietito. Pero es algo más que una fotografía, Fausto. Si usted recuerda las propias autodefensas, hablamos con Hipólito Mora aquí mismo en este programa, en donde él dijo, sí lo conocemos, sí es de las autodefensas, no teníamos información del expediente que se publicó en el diario Reforma, y quedó ahí un asunto en donde el expediente en cuestión se publicó, no se negó su existencia, y la relación de un personaje con un vínculo previo con la delincuencia, pues generó y genera una gran inquietud. Yo no dudo que tengamos muchos casos de esos en las autodefensas, y se deben de depurar, por supuesto, y se debe de castigar si hay algo. No dudo, ¿verdad? Y sé además de que hay muchas gentes que estaban como templarios y que ahora se han querido incorporar a los autodefensas. Ahí se tendrá que tener muchísimo cuidado. Quirúrgico debe de ser el asunto. Pero llega uno, por ejemplo, llegamos a Tepalcatepec o a La Ruana o a esos lugares, o a Apatzingán. Son asambleas abiertas, es un asambleísmo el que se da. Llegamos a Tepalcatepec y había, pues no sé, 800, 900 gentes. Y la segunda ocasión que fue otra vez Alfredo Castillo, fueron muchísimas gentes. ¿Cuántas gentes de esos estarán involucrados? ¿Quién sabe? Ahí nos deben de ayudar los autodefensas. Porque si no, cuidado, Cuidado, porque se desvirtúa también en la situación. Es decir, ellos no deben de aceptar, obviamente, delincuentes. Las autodefensas piden, o algunos de ellos, que sea el gobierno quien logre identificar el quién es quién ahí. No. ¿A quién le toca? No, bueno, es una obligación del gobierno del Estado. Pero bueno, ellos que se levantaron en armas, en forma
para hacerse justicia por propia mano, que eso no se puede concebir, por supuesto, pero bueno, se entienden las causas, pues nos deben de ayudar. Ellos son los que conocen a la perfección a las gentes. Cuando enviaron a los 10,000 soldados en la declaración de guerra, yo estoy seguro que uno, o se fueron de vacaciones los delincuentes, o dos, pasaban ahí con el señor Servando la Tuta y hasta se saludaban con los soldados porque no lo conocían. Aquí se debe de ir caminando en los esquemas de inteligencia. Estos 530 delincuentes que se han agarrado en estos días es porque en gran parte las autodefensas han señalado quiénes son, y en segundo lugar, pues porque ya hay mecanismos de inteligencia que están actuando junto con las autoridades. Dígame una cosa, Fausto, ¿qué piensa y qué puede decirle al auditorio en la República Mexicana sobre esto que es, digamos, los terrenos que se cruzan? Vemos, por ejemplo, cómo se establece al final de cuentas una integración en alguna medida de la delincuencia con la propia sociedad, se abre un espacio de permisividad, digámoslo de esa manera, para que los personajes relacionados con los delincuentes reconocidos pues puedan grabar videos en instalaciones oficiales, como el caso de la hija de uno de los líderes templarios, mostrarse con mucha frescura, digámoslo así, públicamente en páginas de Facebook, en conciertos. Desde luego cada quien tiene derecho a tener una carrera y las penas no son trascendentes, pero aquí tenemos un filitito de cosas muy delicado cuando se ven precisamente con tanta ostentación figuras relacionadas con los líderes templarios en Michoacán. ¿Sabe a lo que me refiero? ¿Qué me dice? Yo creo que se debe de ir ahondando en esa información. Por ejemplo, este video que sale de la hija de este señor Plancarte. Bueno, pues la verdad es de que era una mujer que ha estado en la actuación, de que alguien burocráticamente le prestó el Palacio de Justicia para que grabara, así nada más. ¿De veras? De veras. ¿Está fuerte eso, no? Sí, así es. ¿Nadie sí. sabía que era relacionada con un templario? No, así es. Posiblemente en la zona del conflicto sí se sabía quién era Melissa Plancarte. Así es, esta señorita Plancarte. Pero bueno, pues ahí, vamos, no se puede desvirtuar por ese hecho que está inclusive en manos de la burocracia. Es decir, no sé si un conserje del Supremo Tribunal de Justicia autorizó, inclusive pues, el que haya grabado por ahí esa gente. Habrá que señalar que en el Palacio del Supremo Tribunal de Justicia está casi como museo en el centro. Ya el Supremo Tribunal de Justicia, las oficinas, están en otro lado totalmente diferente. Pero eran instalaciones oficiales y desde luego confronta mucho ver estas imágenes dentro de las instalaciones de justicia. Por supuesto que sí. Pero dejarlo para efectos de que un conserje los dejó pasar es poco no digo un conserje, a lo mejor otro funcionario de mayor nivel administrativo. Sin conocimiento de causa, Sin conocimiento de causa. Yo quiero pensar en eso. ¿O? Sí, se debe de investigar. Eso se está investigando, por supuesto. Aquí en Michoacán todo se debe de investigar. Hemos hablado varias veces con uno de los representantes de las autodefensas, que es Mireles, el doctor Mireles. No lo mencionó usted ahora que dijo que conocía a unos y no a otros. Le pregunto sobre él. Lo conozco a la perfección. Bueno, hablemos de él porque antes de que ocurriera lo del avión, que todavía no nos queda claro si fue atentado o accidente, en donde él salió lastimado, hubo una persona muerta y lo ha dejado fuera de la escena relativamente, porque ha aparecido en entrevistas en este programa, en el periódico El País. Es una figura que atrapa la atención como representante de una organización como las autodefensas. En algún punto, ya lo sabemos ahora, el comisionado Castillo, nos lo dijo él mismo al aire la semana pasada, le sugirió a las autodefensas que tuvieran un solo vocero y que pues se definieran quién era su vocero, y decidieron que era Estanislao Beltrán, el papá Pitufo. Sin embargo, queda ahí un ambiente no muy claro respecto a este personaje, sobre su influencia, su participación, su papel dentro de las autodefensas. Y usted dice, lo conozco perfectamente bien. Cuénteme de él. Es una gente combativa, inquieta. Desde hace más de 20 años lo conozco. ¿Cómo lo conocí? Yo era dirigente de la CNOP estatal y él era dirigente de la CNOP en Uruapan. Una gente inquieta, ¿verdad? Briosa, por supuesto, que generaba también conflictos en ocasiones políticos, pero que finalmente había el entendimiento. Sí, así es, muy echado para adelante. Pero finalmente transitamos muy bien.
Yo creo que inclusive me agarró confianza. En alguna ocasión fue a verme porque le habían secuestrado a una hermana. Los puse en contacto con las autoridades. Le estoy hablando de hace años. Lo puse en contacto con las autoridades. Se resolvió el problema de la hermana. Luego en alguna ocasión me fue a ver muy apesadumbrado que no tenía recursos económicos, que inclusive iba a sacar a su hijo de la escuela. Y le dije que por ningún motivo. Y lo ayudamos con útiles escolares, con beca, con todas esas cuestiones. ¿Eso en qué año más o menos? Pues eso fue hace 14 años, por decir algo. ¿Usted qué era en ese entonces? Oficialmente era dirigente de la CNP, primero hace más de 20 años. De la CNP. De la CNP estatal. Y luego nos volvimos a reencontrar, siendo yo oficial mayor en el gobierno del licenciado Víctor Manuel Tinoco Rubí. Entonces, lo conozco, es una gente combativa, es una gente fuerte. ¿De fiar? Es una gente... Yo creo que puede ser de fiar. Puede ser de fiar, pero puede ser no de fiar, ¿o cómo lo ve? Aquí en Michoacán, las circunstancias que existen del gobernador y su familia hasta abajo, ¿verdad? Cualquier situación se debe de investigar. No podemos estar en esa situación de será o no será. Es decir, todo lo que se señale se debe de investigar y se debe de precisar. Pero no podemos caer en la rumorología, no podemos caer en el chisme, no podemos caer en la mezquindad. Porque bueno, ahora también es muy fácil el señalar y el manchar la reputación de cualquier gente. Sobre Mireles, usted dice, lo conozco hace años, para usted sería probablemente... Una gente combativa, es una gente que se montó, ¿verdad? Para efectos de interlocución gubernamental con las autodefensas, ¿le parece que es uno de los representantes de fiar para hacer lo que están haciendo con las autodefensas? Él estaba hablando a nombre de los autodefensas, y eso es un asunto de los autodefensas. Alfredo Castillo lo dijo bien. Bueno, pues, ¿con quién me entiendo? Es decir, finalmente, es lo único que pidió Alfredo Castillo. Y ellos determinaron en forma interna, sin ninguna inducción, ninguna presión, ni mucho menos, pues quién era, quién debería de ser, ¿verdad? Y también, pues son del mismo equipo, hombre. Danilo, como le llaman, o Papá Pitufo, o Estanislao, ¿verdad? Que es el mismo, ¿verdad? Dijeron, pues es él. Independientemente de la vocería y representación de las autodefensas, las propias autodefensas han dicho que no lo dejan de vocero, pero lo dejan incorporado y lo reconocen plenamente como miembro de las autodefensas. Independientemente del personaje per se, creo que aquí lo relevante es llegar al punto de lo que ha dicho el personaje en cuestión, incluso horas antes de que se le quitara esa vocería, y probablemente por lo que dijo, es que Castillo le propone a las autodefensas que le quiten la vocería. Pero perdón, no, Castillo no propone que le quiten la vocería. Bueno, que ellos simplemente le dicen, a ver, ¿con quién me sea un solo vocero, que sea un solo vocero, y entonces deciden que sea Estanislao. A donde voy es a lo siguiente, gobernador. Mireles plantea que bienvenido el recurso, bienvenido el anuncio del gobierno federal, el comisionado, etcétera, etcétera. Pero dice, si no hay una depuración real de la protección política al crimen organizado, si no se depura realmente las estructuras municipales y estatales del crimen organizado, entonces no habrá dinero ni que alcance y habrá incluso mayor corrupción porque habrá más dinero. Y se detiene Mireles en señalar el ámbito de lo estatal y de lo municipal y dice, hay elementos de información que nosotros tenemos en donde al llegar el presupuesto al Estado, al llegar a los municipios, ya hay una cuota que se tiene que pagar a los templarios. Coloca al presupuesto mismo como rehén de los templarios y dice, en tanto no se depure quienes ejercen ese poder y ese recurso, pues ya podrán mandar lo que sea, pero no va a funcionar. Es una crítica central a un anuncio como el de Peña Nieto y el gobierno federal. Sí. Yo creo que se debe de investigar, si hay antecedentes, los debe obviamente de informar para que se investigue. Yo creo que debemos de estar abiertos. Es decir, no podemos nosotros señalar que no. Pero, a ver, lo del presupuesto federal, no se puede hacer eso. Por supuesto que no se puede hacer eso. Que extorsionan a los presidentes municipales, que cobran por la obra pública, que les exigen a los mismos presidentes municipales recursos económicos, es cierto. Pero lo federal no puede ser de esa manera, de que lleguen los recursos y se les den los recursos, y menos por parte del gobierno del Estado. Eso no es posible. Y para eso hay auditorías, en forma muy concreta. Se tiene que ver, y nosotros estamos pidiendo
que la federación nos nombre inclusive un agente para que esté al pendiente de los recursos federales, cómo llegan y cómo se etiquetan, para evitar obviamente desviaciones, porque hay desviaciones administrativas, en donde a veces no alcanza ni siquiera para pagar el salario y se toman recursos federales que venían para una situación, pero eso es otra cosa, es decir, no se está robando, es un mal manejo administrativo, inclusive que está penado, pero no hay tal desviación así como lo señala el doctor Mireles. Dice Fausto Vallejo, debemos estar abiertos a cualquier investigación del gobernador para abajo. Para abajo todos. Sé que han hablado del asunto en diferentes momentos, pero Mireles, por hablar de uno de los personajes de las autodefensas más reconocidos públicamente, ha dicho, por ejemplo, Jesús Reina, y ha puesto el foco en esa persona que es ni más ni menos que su secretario de gobierno, que es ni más ni menos el que lo sustituyó cuando usted tuvo la ausencia por razones médicas. Debemos estar abiertos, dice Fausto Vallejo, incluyendo para este caso y este señalamiento. Sí, por supuesto, por supuesto. Si tienen elementos, los deben de dar a las autoridades competentes, que es a la PGR, a CISEN, a quien... ¿Alguien se ha acercado con usted específicamente a darle otros elementos, además de las declaraciones públicas? No. Y yo quiero decirle que yo confío en Jesús Reina. Es decir, es una gente que nos ha dado resultados y no creo. Se señalaba inclusive que era pariente de algún de la tuta personaje, ¿verdad? Y no hay absolutamente nada. No tienen vínculo alguno. Absolutamente. Las hermanas, ¿no? Es lo que se decía. Que la esposa. La esposa del secretario de gobierno. Ya fue quien lo señalaba, entre otras cosas, pues era el padre Gregorio, que mis respetos además, ¿verdad? Para el padre Gregorio, ¿verdad? Que además públicamente se disculpó porque me atacó a mí también, ¿verdad? ¿Qué dijo el padre Goyo? Y después de que Padre Goyo decía que era pariente, pues, la esposa del licenciado Jesús Reina con la tuta. Bueno, fue la esposa del licenciado Jesús Reina a platicar con este señor sacerdote, don Gregorio López, ¿verdad? Y le dijo, oiga, soy yo, ¿verdad? ¿Cuál es el parentesco que yo tengo? Total, se aclararon totalmente las cosas. No tiene que ver nada la señora, que es una señora proba, decente, tranquila, lo más apasionada de su casa, ni siquiera anda en la calle, ¿verdad? Por supuesto, dedicada totalmente a su familia, y pues no tiene que ver absolutamente nada. Entonces son cosas que se deben de clarificar, que no pueden quedar en el aire, porque es muy delicado. Es decir, con eso luego carga uno con la cruz durante toda su vida, y eso no se debe de permitir. Es en donde hay que tener mucho cuidado. La expresión cabe ahora, ¿usted metería las manos al fuego por su secretario de gobierno? Yo las metería, ¿verdad? Que no sea una perita en dulce, es cierto, de que no sea una gente a lo mejor bien vista en algunos de los sectores, ¿verdad? Porque además también un secretario de gobierno es una gente que debe de actuar, es una gente que debe de confrontar inclusive de diferentes puntos de vista y peticiones. Pero de que es una gente proba, es decir, él viene desde desde Servando Chávez Hernández como su procurador, es una de las gentes que participó activamente en el gobierno de don Carlos Torres Manso, de Ausencio Chávez Hernández, es decir, es gente conocida. Gobernador Fausto Vallejo, déjeme hacer una pausa y regresemos en la parte final de esta conversación. ¿Qué sigue para Michoacán? Vuelvo con usted. Bueno, entramos en la parte final de esta conversación con el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo. Fausto, gracias por visitar este estudio a raíz del informe de gobierno que presentó en Michoacán. Y le pregunto, para cerrar, bueno, después de todo lo que está viviendo Michoacán, de lo que se ha anunciado, de lo que está en juego, ¿qué sigue para Michoacán, gobernador? Sigue el desarrollo de Michoacán. Sigue, obviamente, la pacificación del Estado. Sigue la inversión, ¿verdad? Ya ahorita inclusive con la presencia de todo el gabinete del presidente de la República se están acercando empresarios de Guanajuato y de Querétaro para hacer grandes desarrollos. ¿Qué se viene? Se vienen carreteras, se vienen hospitales, se viene en materia agrícola, ¿verdad? Mucho hidráulica, obviamente se vienen presas, se vienen canales de riego, se vienen agroparques industriales como el de Patzingán, que lo va a anunciar próximamente el secretario de Agricultura, como la Casa Mujer, que se va a instalar en Nueva Italia con una inversión muy importante en 12 hectáreas. Para lo del agroparque se están consiguiendo las 30 hectáreas. Es decir, se viene desarrollo. Y hay un proyecto y hay un programa
que asignó el presidente de la República como compromiso, que es el desarrollo de las tierras calientes y la costa. ¿Verdad? Ahí le puso el notario Tierras Blancas, pero es para eso. Se platicó con el presidente de la República como candidato y es obviamente pues, hacer avanzar a toda esa parte. Es decir, no es nuevo ahorita que haya rebotado este problema, sino desde entonces, desde la campaña, se lo planteamos como algo urgente, como algo fundamental. Y si se da este proyecto, en donde está una compañía brasileña, inclusive ya con anteproyectos, bueno, cambiará el rumbo y la mitad del destino de los michoacanos. Pues Fausto Vallejo, estaremos en comunicación, si me lo permite, siguiendo a este estado de la República con todas las complicaciones y el contexto en el que se está viviendo, y le agradezco que haya estado esta mañana para conversarlo. Gracias y hasta la próxima. Al contrario, muchas gracias, Carmen, se lo agradezco gracias, mucho de veras. Fausto Vallejo, Gracias. por estar aquí. Volvemos después de la pausa, estaremos con Lorenzo Meyer, Denise Dresser, vía telefónica desde Boston, Sergio Aguayo. Volvemos con ellos.